Pues bienvenidos otra vez al Circo de los Cenobitas. Ya igual y decían, pues qué, ¿cuándo esta vieja va a sacar algo, no? Pues ya, estamos otra vez por acá. Si ustedes recuerdan, estuvimos en las temporadas pasadas con cómo va el cuento de miedo, la historia del cuento de miedo. Y en la temporada pasada justo veíamos el cuento materialista de miedo. Y dentro del cuento materialista de miedo veíamos algunos autores, principalmente a Blackwood y a Machen. Y luego nos veíamos en otro programa con esta cuestión de cine y demás, pero veíamos también un poquito de algunos que se fueron más a lo onírico, ¿no? Y en algún momento yo les comentaba que lo primigenio y lo arcaico, junto con algunas cuestiones racionalistas, armarían este cuento materialista de miedo, pero que y entonces cuando les decía yo también de todas esas características, decías, bueno, pues es que me suena Lovecraft, ¿no? Y sí, Lovecraft fue la cima del cuento de miedo de ese tipo, ¿no? Y con Lovecraft, a ver, hay un asunto muy interesante, porque con Lovecraft es mainstream ahora, ya todo el mundo Cthulhu, Cthulhu, empiezas a encontrar todos los primigenios, este vato, el Cthulhu en todos lados. Todo el mundo ya ha leído de Lovecraft, pero hay que conocerlo un poquito más, ¿no? Hay que conocer estos choques que él tenía como persona, los diferentes tipos de cuentos que tuvo, porque tuvo varios tipos de temporadas, digamos así, y hablar un poquito más de él como para saber pues qué rollo con este cuate, ¿no? Entonces, ¿quién era Lovecraft? Era una persona complicada, era una persona, pues sí, un poco misántropa en la mayor parte de su vida. Era racista, hay mucho, vamos a hablar de varios términos del racismo, porque también es considerado como racista, complicado, lleno de contrastes. Nace en Rhode Island, en Estados Unidos, en 1890, un agosto de 1890. ¿Y qué pasa con Lovecraft? Bueno, su bagaje es que como niño tiene un papá ausente porque el papá muere en un asilo, en un psiquiátrico, por sífilis cerebral, ¿no? Entonces tiene toda la parte de educación por parte de la mamá y la mamá, pues entonces lo empieza a sobreproteger, le dice que está pues feíto, ¿no? Bueno, que tampoco era muy guapo, ¿verdad? Pero bueno, que le dice que está feíto, le dice que las personas son feas, son estúpidas, no estaba tan equivocada tampoco, pero bueno. Y lo empieza a sobreproteger y le dice que es de la gran estirpe británica, ¿no? Entonces, Lofra tan encerrado, tan en su rollo como este niño, se empieza a ir a la literatura en esta gran biblioteca de su abuelo, y entonces desde muy chiquitito, pues sí, desde 6 7 años, empieza a leer cuestiones de religiones antiguas y del siglo XVIII, y entonces esto le provoca dos cosas. Uno, pues una gran imaginación, y por otro lado, terrores nocturnos y pesadillas, ¿no? Y entonces, ¿cómo empieza a hacer la catarsis de esto? Empieza a escribir desde muy chavito, empieza a escribir desde los 6 7 años para quitarse la cuestión de las pesadillas y siendo tan imaginativo. Y de ahí empieza a ser esta persona, justo por la mamá, pues medio misántropo, medio pesimista, está enamorado, como les comento, del siglo XVIII. Entonces es completamente para ese entonces atípico, una persona atípica para ese tiempo, lo cual jugaría, creo que más a favor que en contra. Eh, ya después, como a los 27, 28 años, empieza como en este rollo bueno, pues voy a publicar un poquito más, y pasan dos cosas muy importantes que están ligadas. Muere la madre, ¿no? Y al morir la madre, que no era de esta gran estirpe británica, o sea, así de, oye, que no soy rico, pues no. Entonces se les empieza a acabar el varo y tiene que empezar a trabajar el vato, ¿no? Dice, ay, güey, pues, ¿qué estoy haciendo? Que no nada más me la podía pasar leyendo, puta, pues no. Entonces empieza a trabajar justo escribiendo. Y ahí había otro cambio en Lovecraft, porque empieza a escribir un poquito más, pero se empieza a comunicar con varias personas, ¿no? Y la pinche Pandora nos está quitando la luz, qué pedo, ¿no? Y entonces
de este ser hosco, pesimista, se empieza a comunicar con varias bandas y de hecho la mayor cantidad de escritura que hay de Lovecraft es en sus cartas. Él escribe aproximadamente más de 120,000 cartas, ¿no? O sea, es el acervo más grande de Lovecraft, más que sus cuentos, más que todo son las cartas. Y cambia a esta persona así alegre, entusiasta, súper chido, y empieza a vender, empieza a escribir algunos de sus cuentos, y sobre todo empieza a escribir en un periódico que se llama El Conservador. En El Conservador escribe cuestiones más ligadas a la cuestión xenófoba y a la cuestión de un claro racismo, ¿no? Y es en lo que empieza a sacar varo. En todas estas cartas pues empieza a hacer cuates y ahí conoce a su esposa. Entonces se casa, todo bien chido, pues aparte ya les digo, es el Lovecraft acá de, no manches, ya no es el osco culero, ya todo es alegría. Se va a vivir a Nueva York y en Nueva York está con la esposa, pero la esposa es la que está chambeando, güey. Porque el güey decía, no quiero chambear, yo nada más me dedico a escribir, güey. Entonces empieza a tener pedos, ¿no? Y hay tantos pedos, güey. De hecho, ella también era escritora, hay algunas cuestiones interesantes sobre ella, Sonia Green. Y luego, pues dicen, no, a ver, ya, se divorcian, vale pito. Y entonces Lovecraft regresa a ser el güey hosco, misántropo, obscuro, desubicado, y lo digo por el tiempo, ¿no?, en el que vivió, y finalmente muere de cáncer, ¿no?, con algunas complicaciones renales, y se acabó. No es cierto. El asunto es que les quería hablar un poquito de cómo fue este cambio de Lovecraft, de a ver cómo empezó de chiquito, después cómo fue creciendo cuando las cartas y todo este rollo por necesidad, y luego regresa a ser prácticamente el mismo Lovecraft. Hay varias como contraposiciones en Lovecraft. Y estas contraposiciones o estas cosas se ven en su escritura. Voy a hablar de tres principalmente. Una es sobre el materialismo y el idealismo. Si ustedes pueden recordar, bueno, Lovecraft tiene muchas frases como interesantes, pero una que creo que mucha banda conoce es idealismo y materialismo, ilusión y verdad, ¿no? Y de ahí les quiero leer yo un poquito sobre esto, ¿no?, sobre esta contradicción. Lovecraft escribe esta frase que les comento en uno de sus ensayos, y esta frase declara explícitamente que es materialista, pero a la vez es un grito de dolor implícito por su incapacidad para creer en la realidad de sus sueños. De esta contradicción nace toda la obra Lovecraftiana, que no es sino racionalización materialista de contenidos arquetípicos y luminosos. Lo sagrado, en el ateo Lovecraft, se expresaba porque le era imposible reprimirlo, porque sus experiencias oníricas y su anhelo de vivencias sobrenaturales exigían voz, pero no se expresaba como ciencia ni como metafísica, sino como literatura fantástica. Lovecraft sentía intensamente el misterio luminoso del cosmos, pero su intelecto racionalista le impedía caer en la creencia. Por ello, en sus cuentos, inventó una mitología fantástica que le permitió expresarse de modo más sincero y espontáneo que si se hubiera adaptado en una religión ya existente, y a la vez no interfería en la visión del mundo que le exigía su mente racionalista. Entonces estaba como, sí creo, no creo, ya dijimos, era ateo, pero aquí principalmente en esta contraposición de materialismo e idealismo, más que teñir toda la obra Lovecraftiana, como ya lo comenta el libro, tiñe principalmente los mitos del Cthulhu, que es la parte final de lo que escribe Lovecraft, porque constituyen una religión, obviamente una religión a nivel estético, que es obviamente inventada, falsa, y en donde satisface ese anhelo de lo sagrado y de lo terrible. Después hay un amor-odio por el siglo XVIII. Ya les comentaba que se amaba el siglo XVIII, desde chavito se acerca, era atípico para una persona de su edad, pero aquí está muy interesante porque el siglo XVIII está muerto, o sea, estamos hablando de que Lovecraft ya en los 1900 y tantitos estaba presente. Entonces,
al mismo tiempo, el siglo XVIII lo hace vivir porque le encanta, pero está muerto. ¿Y qué es la muerte? Es la desintegración de la forma, ¿no? Es la putrefacción de la carne. Y eso le causaba un pavor. Entonces, de nuevo, hay una contradicción. Hay un escrito de él que se cataloga como una autobiografía simbólica, que se llama El extraño. En El extraño es un personaje que se siente atípico a la era que está viviendo, pero quiere como, pues, como amorcito, ¿no? Quiere como compenetrarse con la gente. Y al final se da cuenta que es una carroña viviente, ¿no? Que ni siquiera pertenecía al mundo. Entonces ahí es como una autobiografía muy simbólica sobre esto del amor-odio con el siglo XVIII, ¿no? Lo que está muerto me encanta y al mismo tiempo me da pavor. Y luego hay otro contraste que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Yo creo que si ven documentales, si leen algunos libros, se van a presentar como un Lovecraft, a pesar de haber estado casado, como este rollo de, pues era como bien asexual el vato, ¿no? Y por otro lado, si ustedes leen sobre todo los mitos del Cthulhu y todas estas obras, se van a encontrar con relaciones consanguíneas, se van a encontrar con incestos, ¿no? Entonces también hay una relación como muy, muy extraña o peculiar. Pero este horror sexual tiene que ver con el de que él tenía como esa repulsión hacia la impureza, ¿no? A la promiscuidad. Entonces, al mismo tiempo, todo eso lo hace ser, pues, racista, ¿no? O sea, lo que está mezclado, lo que está impuro. Pero habrá que recordar, porque hay mucha gente ya que escribe que sí era bien racista, si no, sí era, pero tenemos que recordar que en los 20 y en los 30 pues era muy normal ser racista, o sea, tampoco es como después de la Segunda Guerra, o sea, es como muy normal ser racista, pero tiene que ver con este rollo que él ya creía. También tenemos que tomar en consideración que ese racismo, además de ser muy típico de su época, no por eso lo justifico, ni mucho menos, está muy teñido por cómo era él, pero tampoco es tan marcado, y les voy a decir por qué. En el círculo de Lovecraft, que saldría en la última etapa de lo que él escribe, uno de los tantas personas o de los tantos escritores que estuvo con él fue Roberto Bloch. Y él era judío, ¿no? Y su esposa era judía. Entonces ya era parte de su círculo cercano. Entonces tampoco es como que, uy, sí, pues bien racista, no. Y tenía más relación con lo que le estoy comentando, ¿no? Con estos rollos que él ya se traía encadenados. Y bueno, ¿cuáles son los circos? O sea, los ciclos literarios de Lovecraft. Todo el mundo conoce, pues, al Cthulhu, ¿no? Ay, no, y que el horror cósmico y la chingada. O sea, sí, pero no. O sea, Lovecraft tuvo una evolución y tuvo 3 ciclos importantes. El primero fue gótico, porque como amaba el siglo XVIII, entonces tenía también en Estados Unidos, pues a Edgar Allan Poe y varias bandas por ahí, ¿no? Entonces lo primero que hace de chavitito y de medio adolescente son como novelas que tienen que ver con la parte gótica, que son prácticamente copias de lo gótico del siglo XVIII. Después se va a la época onírica, que es el otro ciclo. Esta parte es interesante porque ya se empiezan a ver vestigios de lo que será la tercera, pero es meramente irracional, onírico, sin base racional absoluta. Y aquí hay varios monstruos, pero de nuevo, sin una base racionalista. Y aquí se tienen, por ejemplo, bestias como vampiros de las pieles rojas, los gules, los gogos. Ven, chiquita, perdón, pero pues es que hay que atender a la chamaca. Y ahorita que me cortó la pinche inspiración, pues les comento que la música es de Graham Plowman, que tiene varias como inspiraciones de Lovecraft, ¿no? Luego nos vamos con la parte más importante, o la más conocida, que es el otro ciclo o el tercero, que se divide en 2, que es el ciclo racionalista. El ciclo racionalista se divide en las
obviamente la segunda, que es que la mayor parte de la gente conoce, que son la parte de Cthulhu y demás, los mitos del Cthulhu. Y por otro lado es las narraciones de Nueva Inglaterra. Aquí en las narraciones de Nueva Inglaterra se pega más a lo macabro, con uno que otros rasgos racionalistas, pero es más como horror macabro. Y aquí sí les voy a leer cuáles son los cuentos para que empiecen ya como a diferenciar de, a ver, esto fue gótico, que yo creo que mucha gente no lo ha leído, luego lo onírico, 100%, y luego las narraciones de Nueva Inglaterra. Tenemos las ratas de las paredes, Aire frío, La casa apartada, Horror en Red Hook, El modelo Pickman y Arthur Jermyn. Y los mitos del Cthulhu, que son elementos oníricos, 100% ya racionalizados con un nivel lógico y hasta científico. Es ahí donde surge el horror cósmico y es donde de ahí surge la ciencia ficción, que se empezó a partir con un montón de diferentes tipos de ciencia ficción, ¿no? Aquí es donde se genera lo que les comentaba de la religión falsa. ¿Por qué religión falsa? Sí, estéticamente, pero tiene sus dioses, tiene sus libros, tiene sus profetas, tiene sus cultos, o sea, todo súper bien armado. ¿Qué es el horror cósmico? El horror cósmico básicamente es el horror a la vastedad y nos hace preguntarnos qué somos, ¿no? O sea, esta pregunta ontológica importante, ¿qué somos? Los mitos del Cthulhu los empieza Lovecraft, pero los continúa todo el círculo de Lovecraft. Entonces, cuando vean la cuestión de los mitos del Cthulhu, no nada más estamos hablando de Lovecraft. Lovecraft los inicia con ciertos cuentos, con La ciudad sin nombre y El ceremonial, ahí lo empieza, tiene algunos 10, 12 cuentos, y luego de ahí hay una serie de escritores que siguen haciendo los mitos del Cthulhu. ¿Cuál es la idea fundamental de los mitos? Es que hace muchísimos millones de años, antes de que existiera la vida en la Tierra, había unos seres primordiales que dominaban la Tierra. Llega la vida humana y son expulsados, ¿no? Y estos seres eran materiales y espirituales, ¿no? O sea, estaban entre los dos. Y entonces cuando son desterrados, lo que ellos quieren es regresar a la Tierra y tomar su lugar. Y es por eso que tienen seguidores y tienen banda que está viendo a ver cómo los regresa, y tienen varias cuestiones, ¿no? El primigenio primordial, por supuesto, pues es Cthulhu. Y aquí nada más como brevario, Cthulhu. Bueno, todo el mundo, ay, ¿cómo se pronuncia? Cthulhu, Cthulhu. O sea, siempre es cómo se pronuncia. La pronunciación más cercana es Cthulhu, pero en realidad el ser humano no puede pronunciar la palabra, entonces vale pito, güey. Como lo pronuncien, lo que sea, ¿no? O sea, vale más. Él es el primigenio principal y les voy a comentar sobre algunos otros primigenios que son los primigenios como principales. Ahí para que también me escriban y demás y me digan pues cuáles son sus favoritos. Ya sé que muchos es el Cthulhu, el Cthulhu o lo que sea, pero hay varios, ¿no? Y se dividen justo en esto, los primordiales principales y como los secundarios. Los mayores, además del que les digo, es Azathoth, Itaqua, Shub-niggurath, Loig-Sar, Yog-Sothoth. La pronunciación de nuevo, pues quién sabe si está chida o no. Y existen otros que son como los primordiales menores, ¿no? De aquí tenemos varios cuentos de nuevo de Lovecraft. Como les comenté, está La ciudad sin nombre, El ceremonial, como empieza este ciclo. Pero tenemos que tomar en consideración todos los demás del ciclo de Lovecraft, del círculo de Lovecraft. Y hay uno en especial que a mí me gusta mucho, que es de Los perros de Tíndalos. Ese también es parte de este ciclo, pero no fue escrito por Lovecraft. ¿Qué sucede con Lovecraft? Ya después de que les comento todo. Sabemos que Lovecraft, no nada más actualmente, sino en general,
ha plasmado y ha inyectado inspiración en muchísimos artistas, ¿no? En otros escritores y en cine, por ejemplo. Escritores como varios, hasta se me olvidó, escritores varios, como Neil Gaiman, como Stephen King, justo cuando escribe La Niebla, está como en este mismo rollo. Y en cineastas como con quién, pues como Carpenter, como Guillermo del Toro, que incluso sigue detenido un proyecto por ahí que tiene de las montañas de la locura. Stuart Gordon, por supuesto. Y hablando de cine, hay mucha banda que dice, es que jamás en la vida van a poder hacer cine que proyecte Lovecraft. ¿Por qué? Porque se están estacionando en el horror cósmico, ¿no? Pero hay varias ahí cuestiones interesantes en cine, algunas conocidas, algunas no tanto. Por ejemplo, está el horror de Dunwich de los 70s, está Haunted Place, que de hecho tiene el nombre de un poema de Edgar Allan Poe, pero está basada en el caso curioso del Charles Dexter, y está Vincent Price, pues por favor la tienen que ver, con Lon Chaney Jr., ¿no? Hay algunas cuestiones también, bueno, obviamente Reanimator, o sea, es como interesantísimo. La gente que está como más en los mitos del Cthulhu dicen, ay, eso como que por qué, pero bueno, está basado evidentemente en un cuento de Lovecraft. Está Dagon del 2001 y hay una joyita por ahí que es un mediometraje, que es La llamada del Cthulhu, que yo creo que es lo más cercano al cuento. Es una muy buena adaptación, hay una remembranza además del cine mudo, ¿no? Y de lo más actual es, por ejemplo, esta que hizo Nicolas Cage en el 2019, El color que cayó del cielo. A mí me gusta mucho Nicolas Cage porque es muy Nicolas Cage, o sea, todo el tiempo es como él. Horrible su interpretación ahí, casi el casting fue horrendo, pero tiene algunas cosas bastante rescatables, incluso de los 80s y 90s en el cine, y creo que es una buena adaptación dentro de lo que cabe. Y hay algunas otras películas que no están basadas en ningún cuento de Lovecraft, pero obviamente tienen su inyección ahí, su inspiración, y una es la cosa, ¿no? O sea, de Carpenter. Esta está basada en un cuento llamado Who Goes There, pero trae como todo el rollo Lovecraftiano. Y ¿por qué no hasta Alien, no? O sea, tiene como toda esta inspiración también. Entonces, léanse mucho Lovecraft, no lean nada más los mitos del Cthulhu y el Cthulhu por aquí y por allá. Les quiero recomendar 2 libros. Uno es Realismo Raro, Lovecraft y la filosofía, y otro, bien interesante, que es Lovecraft, una mitología. Son libros básicos como para entender desde la filosofía de Lovecraft, cómo la implementó en ciertos escritos, algo sobre su vida. Hay varios documentales por ahí también, interesantes, pero bueno, pues, entonces lean Lovecraft, lean no nada más el Cthulhu y los mitos del Cthulhu, sino otras cosas más. Y pues hasta la próxima.